Vale. Les cuento quiénes tenemos hoy, son unos invitados muy especiales, que es un tema interdisciplinario para que podamos hacer esta construcción. Entonces tenemos como invitada a la doctora Luisa Galeano Rodríguez, que es abogada en Derecho, en Proceso Penal y Responsabilidad Civil. Y tenemos también al doctor Luis Carlos Reina, que es psicólogo organizacional y también es especialista en talento humano, en sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo y también magíster en las TICs. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros para que construyamos este tema entre todos, con sus conocimientos. Muchísimas gracias, buenas noches para todos. Creo que esa ha sido una presentación suficiente sobre mis funciones. El día de hoy vengo aquí a despejar dudas específicamente sobre temas de acoso laboral, específicamente la ley 1010 del 2006 y en casos de acoso sexual laboral, que es dentro del marco normativo de la ley 2365 del 2024. Muchísimas gracias. Gracias a Luisa. Bueno, ya algunas personas me conocen, la última sesión que tuvimos hace como 15 o 20 días, no recuerdo, tuve la oportunidad de participar con ustedes. Y tuve la oportunidad de compartir pues el conocimiento relacionado con el tema de capacitaciones. Hoy pues tenemos otro espacio. La idea efectivamente, como dice Diana, es compartir unos saberes. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con ese proceso que va a ser súper agradable y súper entretenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Entonces, honrando a las personas que se conectaron a tiempo y respetando pues también los tiempos de nuestros profesionales, vamos a darle entonces inicio a este conversatorio. Quiero contarles que en el chat voy a estar dejando un link para que se registren, para que registren su asistencia, para poderles también compartir el material de este conversatorio y también contarles que en cualquier momento, si les surge alguna duda, pueden levantar la manito para que tengamos como esa reglita de que vamos a levantar la mano si queremos hablar, aportar algo respecto al tema. ¿Listo? Bueno, entonces, gracias. Entonces vamos a iniciar con un caso de María. María es una mujer valiente, madre, cabeza de familia, que gana el salario mínimo y lleva 2 años como recepcionista en una empresa en Colombia. Ella cuida su trabajo como un tesoro porque él depende de su familia. Sin embargo, el clima en su oficina comenzó a oscurecerse. Su jefe directo empezó a sobrecargarla de tareas que no le correspondían, a amenazarla con el despido frente a los clientes y a realizar burlas sobre su situación económica. María está agotada. María sufre de insomnio y siente pánico de ir a trabajar. Doctor Luis Carlos, al notar estos síntomas, usted como psicólogo organizacional, ¿cómo debe ser la atención en primeros auxilios psicológicos desde la empresa para abordar este presunto caso de acoso laboral, garantizando la no revictimización? Listo, vale. Entonces, bueno, primero que todo, eso es algo que desafortunadamente es bastante común, especialmente con personas que por algún motivo son personas responsables de su hogar. El silencio es uno de los puntos que más nos enfrentamos en las organizaciones. Entonces, si bien es cierto, hay un tema de primeros auxilios que hay que atender, yo creería que los primeros auxilios hay varias perspectivas, ¿no? Una cosa es los primeros auxilios para la persona, lo cual ahorita lo vamos a profundizar. En la otra perspectiva de los primeros auxilios respecto a la empresa, ¿no? O sea, la empresa como tal también debe de reconocer y se debe intervenir lo más pronto posible, porque lo que le pasa a María no solamente le va a afectar a María. Si María, en este caso, aunque creo que el caso no lo especifica, si María trabaja en cocina, ¿qué va a pasar? María se va a exaltar, María va a estar malhumorada, los productos o los alimentos que se preparen no van a quedar de la misma manera y además de eso, su carga emocional se la va a retransmitir a los usuarios, se la va a retransmitir a sus compañeros. Entonces yo creo que sí, efectivamente, hay que atender y hay que hacer un proceso de primeros auxilios, pero no solamente a María, también a la empresa como tal. Y los dos procesos se deben manejar de una manera totalmente sincronizada. Para el caso de María, yo creo que una de las primeras situaciones que yo he experimentado en mi experiencia como psicólogo es que las empresas
carecen de espacios de conexión humana. En muchos momentos uno llega, incluso me ha pasado con mi equipo de trabajo, y nos pasa frecuentemente, llegamos a las 8 de la mañana, hay que hay que hacer esto, lo otro, y es una locura. Pero a veces nos desconectamos de nosotros mismos. Entonces yo creo que el punto de los primeros auxilios para esta personita, el paso número 1 es tener espacios de escucha activa. Cuando en la empresa hay espacios de escucha activa, vamos avanzando. Esa persona que está en el caso es un caso que yo creo que está por millones en muchas organizaciones. Y el paso número 1 es escucha activa. Y que hemos visto también por parte de los empresarios y por parte de los jefes inmediatos, por los líderes intermedios, que llega la persona, ¿cierto? Literalmente, te va a hablar y tú estás con el celular. Y entonces se desconectas y la persona siente que no eres importante, la persona siente que tú no estás transmitiendo algo, o sea, no estás sintiendo empatía, no estás sintiendo conexión. Entonces, creería que el paso número 1 es la escucha activa. Pareciera obvio, pero es que a veces no es tan obvio, porque el día a día nos agobia. Si esa persona es escuchada ahí en ese momento, esa persona va a bajar su nivel de tensión, va a sentirse importante y valorada. Y eso nos va a prevenir sistemáticamente como empresa de un siguiente paso. Porque si ella no es atendida, probablemente va a sentirse mal, va a desquitarse en las redes sociales, va a afectar el branding de la empresa, va a colocar una queja en la oficina del trabajo, que tiene todo su derecho, ¿no? Naturalmente lo puede hacer. Pero pues evidentemente tampoco los empleadores quieren eso. Entonces, quería yo que los primeros auxilios yo los partiría en 2 partes, para la persona y para la organización. Partiendo de la escucha. Número 2, un espacio seguro para estabilizar emocionalmente a la persona. Ahora, ¿qué sucede acá? Hay unos elementos a tener en cuenta y es que pues en muchas organizaciones pues no hay psicólogos. Yo pues tengo la fortuna de ser profesional en la materia. Hay muchos psicólogos colegas que están en las empresas y que tienen la oportunidad de llevar sistemas de SST y son psicólogos. Y entonces pues se le favorece muchísimo la oportunidad de escuchar al empleado y estabilizarlo en un lugar donde pueda hablar. Tengan en cuenta también el lugar. No es sano a veces que la persona precisamente lo cojan en toda la sala de la empresa, ¿cierto? Y entonces preciso pasa el proveedor, preciso pasa el compañero, preciso pasa todo el mundo y se dio cuenta que la persona estaba llorando y que estaba de alguna forma sensible y que preciso estaba con el psicólogo. ¿Sí ven? Cada vez que viene el psicólogo, todo el mundo sale a llorar. Entonces, tampoco es apropiado que sea un lugar tan abierto. Es importante en lo posible pues, buscar un espacio más recogido para poder interactuar con esa persona. Muy importante en esos primeros auxilios hacia la persona, no revictimizarlo. ¿Sí? En lo posible, pues muchas veces, por ejemplo, la persona tiene que contar a talento humano, le cuenta la historia al compañero al lado, le cuenta la historia al supervisor, le cuenta la historia al líder SST y entonces ya son 4 personas y cada vez que la persona cuenta esto, pues también estamos revictimizando a la persona. Entonces, en este sentido, ahí también viene la doc con la parte como técnica en términos legales, pero desde lo psicológico yo creo que aquí la clave es empatizar. Una persona que empatice, una persona que neutralice sus emociones, es una persona que va a poder tomar decisiones mucho más concienzudas y si da lugar a una demanda o un proceso más formal que ya la nos va a decir, lo hará. Pero que agotemos primero la condición humana y la conexión con la persona desde el diálogo. ¿Ok? ¿Qué no se puede hacer o qué sería como de cuidado y mucha atención? Yo estaba en empresas donde, por ejemplo, armamos los comités de convivencia para alguien que de pronto esté en la sala y no comprenda el concepto. Es básicamente una reunión que se hace mensual en donde dialogamos con los empleados. Se conforman 2 empleados por parte del empleador, 2 empleados por parte del empresario, empleados por parte del empleador, y pues dialogan, ¿cierto? Mensualmente. Y me pasó hace como un mes en donde naturalmente fue muy curioso, ¿no? Una persona muy espontánea que efectivamente gana el salario mínimo, que es una persona pues muy humilde, muy normal. Me dijo, no, Luisca, lo que pasa es que pues a mí me dicen, no sé, un apodo. Y no, pues a mí me molesta, pero no pasa nada, eso es irrelevante, eso no importa. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que estar muy atentos del comportamiento cultural y laboral para intervenir y evitarlo. Porque los conflictos laborales y el acoso laboral comienza con esas minuciosidades, comienza con los apodos. Me pasó en una empresa también que una persona era muy delgada, muy menuda en su condición física, ¿no? Y esa persona pasó por un proceso de bullying a lo largo de todo el colegio, el bachillerato, ¿no? Y esa persona preciso llega a la empresa y un compañero se hace fácil decirle la flaca, la flacuchenta, aunque lo hacía en mofa, no era su intención herir a nadie, pero el problema es la afectación que hay para ese ser humano, donde se le revictimizó y automáticamente conectó con emociones del pasado en aquella oportunidad cuando era un niño.
o una persona pues mucho más joven. Y si la persona tiene unas bases emocionales tan débiles, si es una persona con autoestima muy bajita, ¿qué va a pasar? Pues se va a sentir maltratada, se va a sentir víctima y va luego a retransmitir esa carga emocional a todos sus compañeros, a los usuarios, a los clientes y al final, ¿quién pierde? Pues todos perdemos. Pierde la empresa, pierde el usuario, pierde el cliente, pierde el mismo trabajador y pues eso es lo que no queremos y por eso es el diálogo que tenemos hoy. Algo importante también tener en cuenta que no se debe hacer, prohibido, normalizar el maltrato. No, es que aquí pues la gente ya ni se queja porque ¿para qué? O sea, eso aquí no va a cambiar, eso la gerente es como es y no va a cambiar. Yo también soy profe, yo soy instructor, afortunadamente tengo la fortuna de ser docente y también consultor, y algo que yo les digo a mis chicos es, tienen que decir las cosas, deben expresarlo. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, yo formo a mis jóvenes, a mis aprendices? Ellos los formo incluso en una competencia llamada Derechos Humanos para el Trabajo, y es muy bonito porque ellos cuando salen de ahí, salen más empoderados y entienden que hay un marco normativo, que hay unas condiciones laborales que se deben respetar. ¿Y qué está pasando? Que ya hoy en día los empresarios ya están reconociendo que a su vez las personas que salen de instituciones educativas también conocen sus derechos y lo van a exigir. Y eso va a permitir que tengamos un ecosistema empresarial y laboral mucho más sano, personas más ecuánimes, personas más sanas también emocionalmente. Y finalmente, no brindar soporte y dejar las cosas así, omitirlas. La omisión es peor, porque cuando tú omites el duelo del otro, cuando tú omites el dolor emocional del otro, pues básicamente estás omitiendo a la persona. Y eso tampoco es sano porque al final somos seres humanos que trabajamos con otros seres humanos para prestar servicios y crear productos para otros seres humanos. Y si nosotros ni siquiera humanizamos nuestro propio proceso laboral, pues que venga la IA y la robótica y nos reemplace, porque pues no tendría sentido que aún, al menos por ahora, trabajamos como humanos, para humanos, y ¿qué esperamos? Pues que nos traten humanamente. Mío, vamos contigo. No sé, acá pues, si quieras añadir algo, de pronto de tu experiencia como abogada, ¿te ha pasado algo laboral donde, por ejemplo, alguna persona llegó a una demanda y realmente al final el problema era emocional? ¿Has tenido esa experiencia? No sé, se me ocurre aquí como una pregunta espontánea porque no sé si te ha pasado. Y que el problema resulta siendo más bien un tema emocional. Sí, ¿te ha pasado eso? ¿Has tenido algún caso en donde, por ejemplo, te llega una demanda y la persona está fúrica, ¿cierto? Y voy a demandarlos y tal, y de repente el proceso era algo más pequeño, solo que se fue agrandando como una bola de nieve? Generalmente, en ese tipo de procesos donde hay casos de acoso laboral, lastimosamente, en nuestro país es un tema relativamente nuevo. Si bien la ley es del 2006, desde hace muy poco se viene implementando como gradualmente la aplicación de la normatividad y sobre todo el tema de hacer que las empresas tuvieran como esa manera de introducir medidas no solamente correctivas, sino preventivas frente al acoso. Entonces pasa mucho que las personas viven una situación, pero sienten o consideran que no se trata de realmente una conducta que constituya acoso laboral. La norma es muy clara en indicar que existen o da unos ejemplos sobre cuáles son esas conductas que presuntamente se pueden encajar, que pueden visibilizar o dar un poquitico más de tranquilidad a las personas en cuanto a veces los hechos no son muy evidentes. Generalmente cuando una persona se activa de esa manera frente a algún caso o algún problema pues de acoso laboral, ya sea frente a su superior, un subalterno, su compañero del trabajo, cualquier persona que tenga relación, eso es muy importante decirlo porque el tema del acoso laboral se da solamente en relaciones laborales, es decir, que media un contrato laboral se diferencia de los contratos de prestación de servicios donde no existe una subordinación como un superior. Llegan a este punto generalmente, siempre encaja el comportamiento, la conducta dentro de esas conductas, que puede ser como maltrato laboral, al acoso laboral, como por ejemplo las amenazas, descalificaciones y todo este tipo de modalidades que la ley instituye como acoso laboral. Y siempre que se activan esas alarmas, generalmente las personas primero en mucho miedo y mucho temor, generalmente por no perder sus empleos o por no generar un ambiente hostil, pues buscan es precisamente eso. Pero generalmente de 10 casos de estos,
siempre va a haber una conducta que se tipifique como acoso laboral. Y es precisamente eso lo que nos habla la ley 1010 de 2006. Nos encuadra ese tipo de modalidades y también nos expone unos conductos que debemos poner en conocimiento. Y es importante que las personas tengan conocimiento de que esos conductos o estos procesos internos que se deben realizar tanto en la empresa como también en otras dependencias que no necesariamente tienen que ser el reglamento interno, pues basadas en el reglamento interno o en el comité, en el comité pues, laboral, deben ponerlo en conocimiento precisamente de todas estas instituciones para poder con esto primero evitar esas conductas, frenar esas conductas en caso de que vaya a escalar a temas más de autoridades competentes como el juez laboral. Necesitamos iniciar como con esos puntos de puesta en conocimiento y hablar, el diálogo, lo que mencionabas al inicio, que es muy importante, sobre todo el diálogo y escuchar de manera activamente a las personas. Esto no solamente en temas humanos, sino también en temas de protección contra la empresa, porque cuando la empresa hace conductas omisivas, pues también está generando, o neutrales, que pasan en muchas ocasiones, genera con esto una emoción y la omisión en derecho genera también temas de responsabilidad. Entonces, con esa activación de esa queja o ese proceso interno, pues con eso vamos a obtener la protección, que es el fuero de estabilidad laboral reforzada, que es por un término de 6 meses, en el cual no se puede despedir a esta persona dentro de esos 6 meses siguientes a la interposición de la queja, y en caso de que así se hiciera, podría ser un despido retaliatorio, incluso podría declararse ineficaz. Entonces, como la pregunta que si generalmente por la emoción y que no constituya, no, generalmente la mayoría de los casos que se presentan siempre van encuadradas en un tema de tipificación dentro del acoso laboral. Es muy común. Perfecto. Ay, muchas gracias. Muy bien. ¿Dianita? No te escuchamos, me queda Diana. Perdón. Bueno, precisamente ahorita como estamos en esta problemática del acoso sexual con lo que pasó precisamente en Caracol, quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, en este caso, como se está dando en Caracol, si fue un tiempo atrás, en este caso, ¿cómo sería entonces el proceso como de escalamiento? ¿Cómo podría verificar, constatar de que efectivamente esto sí sucedió? No estoy queriendo pues como justificar a las personas, pues, o sea, en un modo neutral, ¿cómo se puede entonces diferenciar y escalar este tema adecuadamente? Gracias. Si quieres, yo aquí te complemento como la parte de mi perspectiva, obviamente, y ahorita pues la compañera Luisa pronto nos puede complementar la parte legal. Entonces, muy interesante. Voy a cerrar un punto clave del ejercicio que estamos haciendo con el caso, porque probablemente también alguien se estaba preguntando, bueno, ya entendimos hasta acá en este conversatorio que tenemos un caso llamado Luisa, perdón, María, ¿no? Llamada María, y que esa personita ganaba el mínimo, y que estaba siendo víctima de maltrato y que tocaba atenderlo humanamente porque es una persona que tiene emociones, pero también hay que llevar a cabo precisamente la parte legal, que ya también la doctora Luisa nos va a ampliar. Pero alguien se podría preguntar, bueno, yo le estaba explicando que los primeros auxilios y que un psicólogo, y si la empresa no tiene psicólogo, ¿qué hace? Pues que venga el diablo y escoja o qué hacemos ahí. Entonces, precisamente una de las tareas de la ARL, que es aseguradora de riesgos laborales, es apoyar ese tipo de situaciones. Cuando la ARL, nosotros buscamos apoyo en la ARL, que es una aseguradora de riesgos laborales, él va a decir la ARL, listo, yo le colaboro, pero importante que tú me tengas, por favor, en la empresa, identificada la matriz de peligros. ¿Se acuerdan? Una matriz de peligros es una matriz donde tenemos cada cargo y uno de los riesgos invisibles, pero totalmente latentes en toda organización se llama riesgo psicosocial. Y en esa matriz de riesgo psicosocial, yo como prevencionista tengo la responsabilidad de colocar como criterio, como riesgo, y que ya tuve una auditoría a la ARL y me pasó exactamente eso, y le agregamos el tema de riesgo de acoso laboral sexual. Creo que sale como riesgo de acoso laboral sexual y creo que se llama también acoso laboral. Esos son los riesgos latentes, no sé los términos exactos si me quedó bien, pero sí hay que incluir la matriz de riesgos. Entonces, uno le incluye la matriz de riesgos, uno como empresa es consciente de que es un riesgo latente y cuando se presenta riesgo, como ya somos conscientes, lo atendemos. Si no tengo psicólogo, me puedo apoyar de la ARL, el cual tiene una ruta de acción, uno llama SURA, a Equidad,
Seguro Bolívar seguramente, y esas ARL deberían tener su ruta de apoyo. Importante tener en cuenta que no se debe hacer, ¿no? Pilas, porque talento humano no es un área para atender estos casos. Talento humano en el 99% de las empresas que hace, paga nómina, hace procesos de novedades de incapacidades, hace procesos de certificación laborales y muchas cosas más, pero no necesariamente el tema de manejo de los empleados de esta naturaleza, ¿vale? Entonces, para dejarlo claro. Ya nos hacía una pregunta y aquí viene un punto de inflexión para el caso de la DOC, y es, Doc, Luisita, cuéntanos un poco la diferencia entre este tema que estamos viendo en pantalla, que es el caso de acoso laboral de la señorita, y luego nos colocas en contraste con acoso laboral sexual, porque no es lo mismo, según yo entiendo. Yo estoy revisando y el caso de Caracol y entendí que eran dos cosas diferentes. ¿Tú nos puedes aclarar la diferencia entre acoso laboral con base a lo que estamos viendo en pantalla, que es como el proceso, y en qué se diferencia entonces de acoso laboral sexual? ¿Eres tan amable? Claro que sí. Dentro del caso que estamos viendo, de lo que es objeto de estudio, podemos identificar claramente que no estamos ante un conflicto laboral sencillo, sino que se trata más bien de una conducta que se configura dentro del acoso laboral. Es importante tener en cuenta que para que se pueda configurar el acoso laboral no sexual, debemos identificar que es una conducta que sea persistente y, segundo, que sea demostradora. Que se haya ejercido dentro de una relación de trabajo, ya sea por su empleador, por su superior jerárquico, un compañero de trabajo, incluso un subalterno, y esta medida tiene que ser encaminada a generar miedo, intimidación, angustia, desmotivación o inducir a una renuncia del trabajador inclusive. Hay varios elementos jurídicos que tenemos que entender. Primero, que la conducta debe ser persistente, es decir, que no se trata de un hecho aislado, sino que más bien sea una conducta que persiste en el tiempo. Y segundo, que la misma debe ser demostrable, o sea, que implica que puede acreditarse a través de distintos medios de prueba, así sean meros indicios. Además, ya después de que tenemos identificado estas conductas, tenemos que encuadrar alguna modalidad que nos trae la ley 1010 de 2006. Como les venía explicando con anterioridad, está, por ejemplo, el maltrato laboral, que incluye los insultos, humillaciones, la persecución laboral, que se ve reflejada en la sobrecarga de trabajo, o en la presión constante o cambios bruscos que estén encaminados a desgastar al trabajador. Está la discriminación laboral, entorpecimiento del trabajo, que es cuando se oculta herramientas o información necesaria para la realización del trabajo. Y por último, podemos encontrar la inequidad laboral o la desprotección laboral. La inequidad laboral se puede configurar cuando se asignan funciones de manera desproporcionada, y la desprotección laboral es cuando exponemos al trabajador a este tipo de riesgos injustificados sin ningún tipo de garantías. Aquí en el caso de María vemos claramente que se configuran los elementos de la persecución laboral, es decir, su empleador, la sobrecarga de funciones y tareas primero de manera desproporcionada y que no le corresponden, y además se configura también la modalidad del maltrato laboral en cuanto hace comentarios o amenazas de despido frente a terceros, como por ejemplo sus clientes, y también hace burla sobre su situación económica. Esta situación, al identificarla, se debe, o es un hilo muy, muy corto, es una línea muy fina, que la diferencia del proceso que tenemos que seguir con el acoso laboral sexual. Incluso es una normatividad diferente. El acoso laboral sexual está regido por la Ley 2365 del 2024, en la cual nos dice que esta conducta, si bien se da dentro de un contexto de trabajo, de una relación laboral, de una empresa, una institución, esta se debe regir por una conducta que sea contraria, y esta no tiene que ser persistente en el tiempo. Es decir, se puede configurar incluso con un solo hecho que pueda encajarse como acoso sexual. Las rutas que se deben iniciar son completamente diferentes, por eso es importante establecer la diferencia entre el acoso laboral y el acoso sexual. ¿Por qué? Porque es en el acoso laboral, como en el caso que estamos viendo de la señora María, donde no se configura connotaciones de manera sexual, sino que es la empresa quien debe, en primera medida, de brindar esa protección.
y brindar esta protección no solamente al quejoso, que en este caso sería el empleado María, sino también que se debe garantizar el debido proceso, el derecho a la intimidad y el derecho a la defensa de la persona que ha sido denunciada. Entonces, al momento que se identifique esta conducta, lo que vamos a hacer es iniciar o poner en conocimiento de la empresa y la empresa lo que debe hacer es iniciar con o reunir este comité interno para poder que entonces se tomen las medidas necesarias. Y ahí es donde hacía énfasis el doctor, que es donde primero se deben de recibir pues las situaciones, se deben de dejar constancia de que se tomó las versiones por separado, y segundo, se debe indicar en estas actas las acciones que se hicieron primero para corregir esto, pues estas situaciones, estas conductas, y el plan de prevención que se debe iniciar. La diferencia básica está en que las conductas de acoso laboral se configuran netamente en esta conducta que se da de manera reiterativa y que se persista en el tiempo, incluso puede darse de manera pública o manera privada. Va a tener unos elementos que debe ser esa denuncia por escrito, que aparte debe tener esas evidencias que nos permitan establecer de manera tan siquiera sumaria que las conductas se realizaron, diferente del acoso sexual, donde si bien se debe dar una comunicación a la empresa o a la entidad, institución a la cual pertenezca o sea el desarrollo de la actividad laboral, incluso no tiene que ser dentro de las instalaciones de trabajo, pueden ser en múltiples escenarios también por fuera del escenario laboral, sin embargo que se continúe con esa relación laboral, sino que a partir de ahí es la empresa que debe brindar los medios para la no revictimización de la víctima en temas de delitos sexuales. Y va a ser entonces la Fiscalía General de la Nación que se encargue de remitir o de llevar la investigación y ejercer las medidas correspondientes en razón a esta conducta de abuso sexual. Incluso es una pena que está tipificada en el Código Penal y tiene pena de prisión. Entonces, básicamente la diferencia sería esa, que en el acoso laboral necesito que sea una conducta que sea repetida, es decir, que se dé en el tiempo, mientras que el abuso sexual laboral necesito que sea una sola vez que se configure y con esa sola vez puedo activar ese mecanismo. Además, el tema probatorio en temas de abuso sexual es un poquito menos riguroso que en el acoso laboral. Pues en el acoso laboral debo tener estas pruebas que me permitan hacer que puedan verificarse esas conductas. En cambio, en el abuso me permite algo más flexible. Hacen referencia a la norma que son los medios de prueba que se utilizan dentro de los procesos civiles, es decir, videos, fotografías, testimonios y todo. Incluso las personas que intervengan dentro de estos procesos, ya sean como testigos, mediadores, van a tener este mismo foro de protección especial de estabilidad laboral reforzada que hablamos en la capítulo anterior. Ok, entonces voy a también a hacer algunas menciones importantes. Entonces, hasta este punto igual, también vamos a dar un espacio de preguntas abiertas. Ahorita en un momentico termino la idea y no sé, Dianita, si abres el espacio de preguntas abiertas, porque puede pasar que surjan muchas preguntas. Entonces voy a recapitular para que nos quede súper claro. Yo, pues, no soy abogado, ¿no? Yo soy psicólogo, pero interpreto con base a lo que plantea la doctora Luisa, que tenemos varias diferentes. La primera es que la ley, ¿no? Entonces, la ley de acoso laboral es la ley 1010, y que es del 2006, y la ley que corresponde a acoso laboral sexual es la ley 2365 de 2024, número 1. Número 2, interpreto yo, ahí tampoco me corrigen, no sea que yo estoy equivocado, con base a lo que interpreté de la doctora Luisa, que ella nos plantea que la ruta es diferente. Cuando hablamos de acoso laboral normalito, pues normal entre comillas, qué pena la expresión, pero cuando hablamos de acoso laboral, entendemos que COCOLAB, que es el comité conformado por empleados y por representante del empleador, se reúnen una vez al mes. Y una vez que se reúnen una vez al mes, ¿cierto? Ellos también tienen espacio para también escuchar a las partes cuando alguien se queja, es decir, lo que llamó la doctora Luisa, el quejoso. Entonces, el quejoso dice, ay, me están maltratando, sobre acoso laboral, el tema de la carga laboral, la forma en que
se me dirigen a mí, la forma en que me tratan es displicente, en fin. La persona se queja, el comité se activa, escuchan a las partes, establecen un proceso de diálogo y probablemente hay un compromiso que se le hace un seguimiento. De esa reunión sale un acta, ¿cierto? Esa acta sería lo que llamamos acta mensual o puede ser una acta extraordinaria en donde uno describe el caso, se hace la constancia de que se escuchó a una persona, luego a la otra y luego el conjunto de las dos, donde se establecen estrategias, propuestas, compromisos, plan de mejora, la firman las partes interesadas y se le hace un seguimiento mensual. Eso es lo que entendí hasta donde vamos con acoso laboral normal, o sea, entre comillas normal, ¿cierto? Y que ella, la doctora Luisa nos decía que cuando ya hablamos de acoso laboral sexual, ya es cuando es una situación donde una persona se siente vulnerable en términos de su identidad sexual, ahorita me aclara exactamente qué, pero se siente vulnerable, no sé en qué sentido, ahorita nos completa la doc, y esa persona, a partir de la ley 2365, tiene una ruta diferente. Ya no necesariamente tiene que pasar por el comité de convivencia laboral, de pronto sí hace llegar la queja, entendería yo, la hace a llegar de alguna manera, y pues ahí se activa la ruta. Que entendí yo también como psicólogo, ahorita me complementa la doc, que como psicólogo, ¿qué haría yo si fuera el psicólogo? Le haría los primeros auxilios a esta persona, la escucharía, ¿cierto? La acogería no para revictimizarla, no para sacarle morbo, ay, cuénteme qué pasó, quién fue, no, simplemente para que la persona se sienta acompañada, que uno la escuchó hasta ahí y que se sienta que en ese estado de crisis, porque va a alterarse, pues siente el apoyo institucional de la empresa. Y que a su vez, ya pues ahí está Luisa, pues nos va a completar como el proceso, ¿cierto? De la ruta. No sé si hasta ahí voy bien, mi querida Doc, si te entendí yo bien, si los invitados y de pronto Diana modera un poco la sala, por si hay personas que tengan inquietudes hasta acá. Está perfecto. Incluso la diferenciación de las rutas se hace en razón a las autoridades competentes para el caso. En los casos de acoso laboral, pues ser en primera medida la empresa, institución, etc., la encargada de mediar el conflicto y de evitar y de resarcir como los conflictos o los perjuicios que se puedan causar con las conductas que se realizaron, que ya la empresa tomaría pues la decisión internamente. Sin embargo, en caso de que las conductas persistan o que la empresa sea omisiva o que tenga una posición neutral, podría acudir este trabajador, ya sea al inspector de trabajo, a la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, que van a ser las entidades encargadas pues como de llevar el procedimiento por fuera. Entonces es por eso que es tan importante que dentro de la empresa se active el protocolo, que se realicen estas actas, que se hagan de manera mensual, pues debe ser la empresa quien debe blindarse frente a cualquier situación que pueda verse reflejada, como por ejemplo en la omisión, en no hacer caso, en no realizar las actividades preventivas y esto. Diferente del acoso sexual laboral, que si bien es la empresa en primera medida quien debe conocer de este tipo de conductas, el trabajador como víctima de este tipo de delitos va a tener como una especie de independencia frente a la empresa. La empresa va a brindar todos los elementos que sean necesarios para poder resarcir esto. Cambiarse el turno, la unidad de trabajo, hacer traslados necesarios, correr puestos, etc. Pero finalmente va a ser una conducta que se investigue de manera penal por parte de la Fiscalía. Y es importante mencionarlo porque no siempre, cuando se den estas conductas, tienen que ser conocimiento de la Fiscalía. Está en tanto el trabajador como víctima de abuso sexual, si quiere iniciar o no la investigación por parte de la Fiscalía. Listo, gracias, doctora Luisa. Muchas gracias. Vamos a abrir entonces espacio de preguntas. Por aquí me llega una pregunta porque la persona no ha podido escribir en el chat. Dice, los empleados por prestación de servicio, si han vivido acoso laboral, ¿cómo se debe hacer el proceso para informar que ha sufrido acoso? Creo que esa respuesta es para mí. Porque como les informé al inicio de la presentación, la ley 1010 de 2006 es una ley que está creada para conductas que sean o que se den conductas contrarias
a la convivencia laboral, pero que sean dentro del entorno de la relación laboral. Es decir, es importante que exista una condición de subordinación, de superioridad jerárquica en caso de puestos, como para que me puedan entender un poquito más. Para las personas que tienen contratos de prestación de servicios es una modalidad de contratación completamente diferente. ¿Por qué? Porque no va a existir una relación laboral que indique subordinación. Entonces, las personas que estén contratadas por prestación de servicios tendrán, o que hayan sufrido este tipo de conductas abusivas, tendrán que acudir directamente al Ministerio de Trabajo o a los jueces laborales. Ahí se inicia el proceso ordinario laboral en caso de hacer valer el contrato, y segundo, ellos son los encargados de llevar como todo el proceso en caso de este tipo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Entonces, el juez laboral, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, porque si es el comité interno, solamente lo podría hacer en virtud de un contrato de trabajo, o sea, un ordinario laboral, uno que cumpla con las prestaciones de servicio, término fijo, término indefinido, así, normal, un contrato ordinario de trabajo. Para estos casos en donde no existe subordinación, pues no son casos que sean acogidos por esta ley, porque precisamente tiene que existir una situación de indefensión por parte de la persona que ha sido víctima del acoso para poder que se configure el tema de acoso laboral. Listo, muchas gracias, doctora Luisa. Luis Carlos, ¿algo que agregar? Bien, Doc, estimada Luisa, y bueno, y si por ejemplo el caso es de acoso laboral pero sexual, entonces la misma situación, entonces ya, y es prestación de servicios, me parece muy válida la pregunta, desafortunadamente es algo muy común, si esa persona es prestación de servicios y es víctima, entre comillas, de presunto acoso laboral sexual, aplicaríamos la ruta que tú mencionabas de que la empresa le hace un acompañamiento hasta cierto punto psicológico, como que la escucha, pero igual se remite a la ruta de la fiscalía, ¿cierto? Sí, no. Sería muy bueno por parte de los empleadores que tuvieran esa ruta de atención por parte de profesionales especialistas en la materia para poder atender este tipo de situaciones. Sin embargo, el comité solamente se puede activar en casos de relaciones laborales. Entonces, en caso que esto se dé teniendo en cuenta un contrato de prestación de servicios, sería directamente el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público quien se va a encargar de dirimir el conflicto, porque precisamente estamos hablando de relación laboral. No se configuraría el acoso laboral porque no existe una relación de subordinación. Para poder que se configure esta situación de acoso laboral es necesario unos elementos importantes que son la subordinación y una situación de inferioridad. Situación de inferioridad hace referencia a la norma, no a condiciones de discapacidad, de cualquier otra cosa, sino a condiciones en el momento en que se presenta la relación laboral. Por ejemplo, tengo un subalterno, soy jefe de una unidad y tengo un subalterno y reiteradamente viene cometiendo conductas que pueden afectar mi estabilidad emocional dentro de la empresa o que me están haciendo agotar de manera excesiva. Yo tengo que ponerlo en conocimiento de la empresa. ¿Por qué? Porque existe esa relación laboral, el vínculo laboral con la empresa se da dentro de las instituciones o dentro de la relación laboral, y segundo, va a haber una condición de subordinación. Entonces es necesario esos elementos para poder que se configure. En este caso de abuso sexual, en temas laborales, sí va a ser directamente entonces las autoridades competentes quienes se van a encargar de dirimir el conflicto. Sin embargo, siempre va a ser bueno para asesorar a las empresas que brinden este tipo de atención de primeros auxilios. Ok. Mira que yo cuando estamos preparando la sesión de hoy con Dianita y con el equipo, teníamos una pregunta que le queremos hacer a la Doc. Doc, en ese caso de María, que estamos analizando ahorita, imagínense que el caso de María, pues, bueno, no mencionamos la empresa, obviamente, y cambiamos el nombre, pero sí es muy común, ¿no? Y yo lo he visto ya en varios lugares sistemáticamente. Se puede dar que la persona, por ejemplo, comienza con acoso laboral, y ese caso de Camila luego le cambian al supervisor que se llama Camilo, para el caso de María, perdón, le cambian el supervisor que se llama Camilo, y Camilo le comienza a enviar insinuaciones, mensajes obscenos en las noches, a incomodar a la persona, y pues queda grabado, hay soportes, hay WhatsApp, hay audios, en donde evidentemente eso se da. Es un agravante
el hecho de que tengamos ese es un agravante para la empresa o para para el victimario, que tengamos un antecedente de acoso laboral y que luego ascienda acoso laboral sexual? ¿Cómo la ves tú? Sí. Eh, como les expliqué, las leyes son diferentes. Cuando existen conductas que configuran el acoso laboral, la norma trae conductas que son agravantes y que son atenuantes. Dentro de esas conductas agravantes, dentro de la ley 1010 del 2006, encontramos, por ejemplo, esas conductas reiterativas que se pueden dar constantemente, o que después de iniciados procesos disciplinarios no se cumpla con la normatividad o con la directriz impartida por la empresa, sino que se continúen, y eso podría ser una situación de agravante. Incluso contemplan situaciones atenuantes como por ejemplo las relaciones familiares y un montón de circunstancias que podrían como atenuarlas, siendo también agravantes. Sin embargo, en este tipo de casos, cuando la conducta empieza con un acoso laboral y puede configurarse o variarse o terminar en un acoso laboral sexual, la ruta va a ser igual. Siempre vamos a tener entonces que iniciar por parte con las conductas que generen el acoso laboral por parte de la empresa, porque ellos van a ser los encargados de llevar como este proceso y tener elementos necesarios para protección de la empresa, pero entonces va a ser la empresa, todos esos mecanismos y todo ese proceso que va a servir, va a ser de ayuda dentro de la Fiscalía General de la Nación, quien es la persona, la entidad encargada de dirimir ese tipo de conflictos que afectan garantías fundamentales como son la libertad sexual, la libertad de género, bueno, todas esas conductas y todos esos derechos que son como protegidos por esta norma. Entonces, si empieza siendo aquí un acoso laboral, entonces debemos iniciar definitivamente la ruta en el reglamento, teniendo en cuenta el reglamento interno y el comité laboral, pero posterior a eso, la conducta tiene que ser dirimida por la Fiscalía General de la Nación. No quiere decir que con esto la empresa no tenga que iniciar los protocolos necesarios para la protección y la prevención del acoso sexual. Es decir, se tiene que trasladar a la persona, llevar a María a otra dependencia, escucharla, no revictimizarla y todo eso. Y también se debe de prestar toda la empresa de ayuda dentro del proceso penal. Sin embargo, siempre va a ser pues elección de la víctima, del trabajador que está siendo víctima de acoso sexual, si quiere seguir o continuar pues con el proceso penal en la fiscalía. Ok, yo tengo una pregunta adicional para ir cerrando. Qué pena, Dianita. Porque hace rato Ronnie tiene la manito levantada. Claro que sí. Ronnie, adelante. Bueno, doctora, yo escuchando ahí, según usted dice que según el contrato que tenga la persona, pero en ese caso hay corresponsabilidad, porque un ejemplo, una universidad está el vigilante, está el docente y está el estudiante, y el acoso laboral se puede ver afectado por las tres vinculación de contrato laboral o como actividad que se está realizando. Por ejemplo, el vigilante puede acosar sexualmente a una joven estudiante y ahí entra la ruta del sistema de seguridad de la universidad o en la empresa de vigilancia, o quién asume esa ruta como tal, o se reúnen los dos comités, los dos CCL, para poder llevar eso a un buen término. Bueno, para darte respuesta a esa pregunta, lo primero es indicar que este tipo de procedimientos que vamos a realizar cuando se presenten este tipo de conductas van a tener única y exclusivamente que ver con el tipo de vinculación laboral. Cuando te hablo de vinculación laboral, me refiero, por ejemplo, para que podamos activar estos protocolos del reglamento interno y del comité laboral, del comité interno de trabajo, necesitamos que esa conducta se dé dentro de una relación laboral, es decir, que exista un contrato a término fijo, a término indefinido, bueno, de sus diferentes modalidades, sin embargo, que sea ordinario laboral. ¿Por qué? Porque si de pronto el vigilante está contratado, como generalmente ocurre, tercerizado por una empresa de seguridad, ellos van a tener una relación diferente, ¿cierto? Hay que mirar a ver cómo podemos encuadrar este contrato de prestación de servicios que tiene él frente a la universidad, supongamos, creo que fue lo que me dijiste que era la universidad,
y la vinculación que tenga frente a la institución. ¿Por qué? Porque entonces puede ser que el vigilante sea regido por otro empleador, que tenga su propio jefe, y no precisamente los jefes dentro de la institución universitaria o de los empleadores o de compañeros de trabajo. Realmente se puede presentar la situación en cualquier ámbito, compañeros, su superior, en todos los ámbitos, incluso personas que tengan que ver dentro de la relación laboral, es decir, que estén en desarrollo de esa actividad laboral. Sin embargo, para poder activar eso, entonces tenemos que encuadrar. Si estamos frente a un contrato ordinario laboral, vamos a iniciar esta ruta en la empresa con el COCOLAB, y de ahí se van a tomar las decisiones que sean necesarias en caso de que sea acoso laboral. Cuando sea acoso sexual, vamos a también mirar el tema de la vinculación. Pero ¿qué va a pasar? Que si estamos frente a un acoso laboral, pero no tenemos un contrato ordinario laboral, no va a ser la empresa ni tampoco el comité quien se vaya a encargar de dirimir el conflicto, sino que van a ser entonces las dependencias necesarias para este caso, que no van a ser el Ministerio de Trabajo ni tampoco la Defensoría del Pueblo, porque estamos hablando de la tipificación de un delito que está consagrado en el Código de las Penas. Y al ser consagrado en el Código de las Penas, entonces va a ser la Fiscalía quien se encargue de dirimir el conflicto. Entonces, no sé si de pronto, como para sintetizar, si estamos hablando de un contrato ordinario de trabajo, vamos a activar rutas de COCOLAB y demás, pero si estamos frente a un contrato de prestación de servicios que no tienen que ver con subordinación, ninguna relación con la empresa, entonces vamos a activar otro tipo de mecanismos dependiendo de, ya sea que sea acoso laboral frente a las instituciones laborales como son juez laboral, Ministerio Público, Ministerio de Trabajo, y en casos de abuso sexual, entonces la autoridad competente, que sería la Fiscalía General de la Nación. Súper bien. Bien, mi querida Luisa, yo tengo una consulta. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, ya para cerrar, pues ya cerramos aquí, ya vamos como cerrando el espacio, pero una de las últimas preguntas que sí me surgió es, ¿y qué pasa si los datos son falsos? O sea, asumamos que una persona dice, no, me acosaron, me hicieron esto, me hicieron lo otro, pero al proceso ya cuando llega a la investigación hay documentos que no son reales o de pronto no hay evidencia, elementos probatorios. ¿Qué le pasa a la persona? O sea, ¿se puede contrademandar o qué sucede ahí? Bueno, las dos normas, la 1010 de 2006 y la 2365 del 24, consideran este tipo de temas y se considera como, o se llama, o se hace llamar por la norma como asuntos de temeridad de la denuncia. Cuando se presentan este tipo de casos, que también es muy común, se van a activar este tipo de rutas. Va a ser en inicio, cuando estamos hablando de temas de acoso laboral, sencillito, va a ser el COCOLAB quien determine de manera fehaciente que se trata de, un segundo. Va a ser entonces la empresa quien se encargue de decir sí o mirar si las conductas realmente sí existieron. En caso, si en esas conductas no existieron y se trata de conductas o de falsas denuncias, como así se puede llamar, se va a activar este curso de temeridad y se van a imponer sanciones por parte del empleador, por parte del COCOLAB, que podrían ser incluso la destitución, incluso pagar multas que están definidas en la norma entre salarios mínimos. Y cuando estas conductas que se han sido ejercidas y son falsas generan generan la renuncia del empleado, se puede cobrar a esta persona que lo hace de manera temerosa, es decir, de manera falsa, la indemnización del artículo 64, que se va a determinar en cuanto a si se trata de un contrato a término fijo o un contrato a término indefinido, que eso pues ya varía la indemnización. Podría acarrear ese tipo de sanciones, incluso el despido. Cuando se trata de abuso sexual, los temas de acoso laboral sexual, y sean de manera temerosa, la Fiscalía prevé sanciones que incluso conllevan pena de prisión. Incluso se hablan de multas que pueden interponerse hasta 5.000 salarios diarios vigentes. Esa es como lo que ocurre en casos de temeridad. Perfecto. Muchas gracias.
Perdón, vamos a darle la última intervención a Liliana para que podamos... Buenas Liliana, adelante. noches. Buenas noches, gracias. Me parece que es un espacio súper importante porque, como ya ustedes lo han dicho, hay unas líneas muy delgaditas que se infringen ciertas normas. Quiero hacer una pregunta rápida y yo creo que la doctora Luisa es quien me puede, pues, en este momento dar como respuesta a esta inquietud. Conozco de un caso en una institución educativa, un adulto con gestos, expresiones, molestando a unas chicas. Ahí, ¿cuál sería la ruta de activación? ¿Comisaría, el comité de convivencia o la fiscalía? En vista, pues, que hay menores de edad ahí afectadas. Gracias. Me imagino que esas conductas estamos hablando frente a temas de acoso sexual. La ley 2365 del 2024 prevé este tipo de conductas que sean dentro de las instituciones de trabajo, empresas, etc. Y también incluso la norma está diseñada para las conductas que se realicen dentro de las instituciones educativas. Creo que es educación superior, si no estoy hablando mal. Cuando se trata de menores de edad, y estamos hablando Bachillerato, doc. y cuando estamos hablando de temas de menores de edad, la ley 2365 no la cobija. ¿Por qué? Porque son delitos que están, o sea, son delitos que se encuadran dentro del Código de las Penas, que tienen sanciones previstas con pena de prisión, y al ser menores de edad, entonces va a ser la Fiscalía quien inicie de oficio esas conductas investigativas. Entonces no va a ser necesario en caso de menores de edad dentro de las instituciones que se dé una activación de esos protocolos, sino que va a ser inmediatamente la Fiscalía General de la Nación quien de manera oficiosa inicie la investigación y imponga las sanciones que sean correspondientes por ser temas de menores de edad. En caso de que de pronto fueran personas mayores de edad, de pronto que fueran estudiantes de una institución educativa o trabajadores de la institución educativa, prevé esta ley 2365 específicamente que se activa la misma ruta. Es decir, cuando se trata de abusos, de temas de abuso sexual, entonces vamos a hacer levantar la mano entre la institución, entre el reglamento interno y entre el COCOLAB, y posterior a eso va a ser la Fiscalía General de la Nación quien dirima entonces el conflicto. Ok, Muchas doc, gracias. muy bien. Gracias a Liliana también por su pregunta. Catalina, que ahorita también levantó la mano. Catalina, adelante. Buenas noches, doctora, buenas noches. Luisa, Luis, buenas noches. Yo tengo una inquietud con lo siguiente, y está como muy relacionado con el tema de la señora que está hablando de ese acoso a menores de edad. Y es que en una comunidad educativa pasó que el profesor, yo no voy a decir el nombre del colegio como para no tener ningún tipo de situaciones, pero pasó que el profesor empezó a ponerle apodo a los alumnos, ¿sí? Entonces, justificándose este tema de apodo que le puso a los alumnos, que eso se trataba de una tolerancia y una resistencia que ellos deben de empezar como a crear y a tener para cuando les hagan lo que hoy llamamos bullying, que es que es un significado incluso mal interpretado, porque ese tema de ponerle apodo a los niños ya está siendo incómodo incluso para ellos. Tanto que llegan a tomar decisiones de la próxima vez que me diga algo, yo también le voy a insultar o yo también le voy a decir algo que no va a estar bien hecho y que seguramente la mamá de ese niño tendrá que ir al colegio a poner la cara, pero sobre todo a defender a su hijo porque es una conducta que no es, pues para mí no es clara, que le digan a uno como papá, es que yo los molesto porque así es que yo les enseño y así es que yo los educo. No, porque eso es yo pienso que eso es un acoso. Entonces yo sí quisiera conocer como
el concepto para poder obviamente también abordar la situación. Bueno, si bien se trata de un acoso de un acoso dentro de una institución educativa, se sale un poquitico del contexto, en el sentido que cuando se trata de menores de edad, los menores de edad tienen una protección especial y superior frente a cualquier tipo de derechos. Ellos tienen, a nivel constitucional, están en esta etapa. Entonces, estas dos normas a las cuales nos estamos refiriendo hoy no tienen nada que ver y no pueden tener nada que ver con temas de menores de edad. Cuando se trata de ese tipo de conductas dentro de las instituciones, se deben iniciar protocolos completamente diferentes a estos que estamos hablando, porque aquí no estamos hablando de contratos ordinarios de trabajo ni de relaciones laborales. ¿Qué hay que hacer en este tipo de casos? Se debe iniciar ante el colegio la activación de los protocolos que ellos deben de tener para tomar ese tipo de medidas coercitivas. ¿Por qué? Porque entonces va a tener una sanción no solamente de carácter civil o penal, sino también una connotación disciplinaria en cuanto a la institución educativa. Ya sería la institución educativa quien, de acuerdo a sus normas, sus lineamientos, sus parámetros, indique si la conducta se está haciendo, la conducta que se está realizando, que obviamente sí, evidentemente sí, genera de pronto afectación a su contrato de trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero se debe poner en conocimiento del colegio, ellos deben de habilitar el comité para poder que se restablezcan los derechos de ese menor, pero sin embargo es la Fiscalía la autoridad encargada de prevenir, de resarcir, de sancionar todas las conductas que se cometan contra los menores de edad. Entonces lo que debes hacer es que iniciar la queja en la institución educativa y posterior a eso ya se deben de tomar las medidas necesarias para ver si se realiza una denuncia penal ante la Fiscalía por este tipo de acoso que está presentando el menor de edad, o si se presenta una demanda en relación a los perjuicios que se puedan haber causado, perjuicios de índole extrapatrimonial, como por ejemplo morales, afectaciones psicológicas, bueno, un montón de cosas que de pronto el doctor Luis nos podría indicar más, y de ahí se pueden derivar unos perjuicios. Pero en este tema, en estas dos normas, no se regula nada que tenga que ver con menores de edad. Ellos tienen especial protección, tienen un interés superior y son todos, incluso cualquier persona dentro de la institución educativa podría iniciar la denuncia o el proceso penal en contra de este profesor por esta conducta, porque ellos tienen esa especial protección y son todas las personas, todos como ciudadanos garantes de los derechos de los menores de edad. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias, Catalina, también por su aporte. Bueno, gracias a todos por participar. En la pantalla pueden ver las redes, tanto de la doctora, la doctora Luisa, si requieren alguna asesoría o algo, con gusto nos pueden escribir a través de la comunidad de Global, las redes del doctor Luis Carlos y de Global Consultores Integrales, quienes fuimos los que realizamos esta programación. Nos quedamos realmente cortos con este tema porque es bastante importante y hay demasiada tela que cortar, pero más allá, que nos quede como claro que más allá del cumplimiento normativo es fundamental fortalecer la cultura organizacional mediante la sensibilización, la formación, la implementación de rutas claras y seguras de denuncia dentro de cada una de las empresas que ustedes como profesionales en estas áreas tan importantes pues tienen. Que las personas sepan hablar, identificar y actuar oportunamente frente a esas conductas, que no solo va a proteger a la víctima, sino que también construye organizaciones más humanas, productivas y sostenibles. Les agradecemos, gracias por su asistencia. Nos veremos el próximo mes en otro tema importante que les estaremos anunciando por la comunidad de Global Consultores Integrales. Feliz noche. Gracias. Gracias, mi amable. Feliz noche para todos. Mi amable, luego, gracias. Bien, Gracias hasta a luego. ustedes. Muchas gracias.